Muy buenas tardes, estimados padres de familia. Tengan ustedes realmente bienvenidos a este segundo día de charla acerca del día de hoy que nos toca. Hoy día vamos a hablar acerca de cómo manejar el estrés en mis hijos en confinamiento. Ese tema es muy importante, especialmente para poder orientarlos a ustedes en esta nueva temática que nos ha tocado vivir todos nosotros en casa. Y el día de hoy vamos a aprender un poco más, vamos a tratar de manejar las estrategias, orientaciones, y de acuerdo a esto ustedes van a poder tener una mayor información y poder ayudar a sus hijos en esta situación de, digamos, de ansiedad, de cómo puedo ayudar a mi hijo pequeño o a mi hija que ya está en una edad adolescente, cómo puedo ayudarle a manejar esta situación. Les damos nuevamente las gracias a todos los padres que ayer nos acompañaron y que el día de hoy también están acompañándonos en esta segunda charla. Estamos ahora con un ponente invitado que tiene mucha experiencia a trabajar con adolescentes y el día de hoy nos va a dar muchos recursos para poder manejar ese tema acerca en casa. Bien, en casa, gracias por el día de hoy estar nuevamente y vamos a empezar nuestra ponencia. Damos la bienvenida al licenciado Dorian Menéndez Limo, en el cual vamos nuevamente a contar el día de hoy con su presencia. Bienvenido, Dorian, a la familia Concordiano. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha muy bien? Sí, ¿no? Se te escucha, Dorian. Sí, se te escucha. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Realmente este es mi segundo día. Ayer también estuve participando en otra conferencia, en otra escuela para padres. Realmente para mí es un gusto, es un honor, es una gran alegría estar con ustedes esta tarde. El tema de hoy día va a ser un tema muy interesante, me imagino, y mi deseo es poder responder a muchas de sus, digamos así, incógnitas, dudas, tal vez preocupación o temores respecto a cómo manejar el estrés. Esta pequeña palabra que a cada rato la mencionamos, ¿no? Me siento estresado, estoy estresado, mi hijo está estresado, a veces mi hijo me estresa y no sé qué hacer, ¿no? Entonces, esa pequeña palabra que ya es gran parte de nuestro vocabulario y más hoy en día con tantas dificultades que, pues, en el mundo tenemos. Entonces, también les voy a proponer algunas opciones, algunas estrategias para justamente ayudar a trabajar con ese estrés, ¿correcto? Muy bien, entonces, vamos a continuar. Ya saben, mi nombre es el psicólogo Dorian Patrick Menéndez Limo, soy licenciado en psicología y realmente es un gusto, nuevamente reitero, y realmente es mi alegría y mi gran deseo que los dos aprendamos algo nuevo. Ya después habrán algunas preguntas y bueno, la cuestión creo yo que en una conferencia debemos hacer la dinámica, entonces quisiera que participen, van a haber oportunidades para participar, van a haber preguntas, entonces que sea virtual no quiere decir de que, pues, no vamos a interactuar, ¿eh? Vamos a interactuar, así que por favor, todo el ánimo, todas las ganas, toda la alegría y toda la chispa para empezar esta tarde de hoy. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, tenemos justo nuestra primera dinámica. Como pueden ver aquí, esto es un semáforo, ¿cierto? ¿No? Aquel que queremos avanzar cuando estamos en el tráfico, estamos apurados. Y justamente el tráfico nos genera estrés, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente, estimados padres y madres de familia. A ver, padres, quiero explicarles un poquito el tema de cómo es la dinámica de las preguntas. Dorian, el ponente, va a empezar a hacer los temas y ustedes en la parte derecha de su pantalla tienen unas opciones para poder hacer las preguntas. Todas las preguntas van a tratar
de ser colocadas, escritas. Pueden decir, bueno, estoy leyendo que me dice se cortó. Se ha colgado, bueno, estamos tratando de darle las indicaciones en algún momento para poder nuevamente darle, para continuar la charla y no estar interrumpiendo de repente al ponente. Nosotros vamos a leer las preguntas, ¿ya? Entonces, yo quiero darle indicación porque después vamos a tener de repente en los comentarios, vamos a estar diciendo, no me contestan, no me hablan, entonces, antes de que continúe el ponente, darle las indicaciones para poder tener esa dinámica, ¿sí? Entonces, ustedes escriben, sí, Dorian, le estaba explicando a los padres de que cómo vamos a hacer la temática de las preguntas, ¿ya? Y la participación, porque ellos también pueden escribir en el chat, nosotros lo vamos a estar leyendo, y inclusive las preguntas en algún momento podemos intervenir, o al finalizar también, digamos, tu ponencia, ¿no? Todo lo vamos a leer y al final vamos a hacer las preguntas, ¿sí? Perfecto. ¿Se me puede ver más bien mi diapositiva? ¿Se puede ver mi cámara? Que les preguntas a los padres para que ellos también escriban de repente en el chat y podemos saber si realmente ellos están conectándose y pueden ver, ¿no? Porque sabemos que el internet en cada casa es diferente, ¿no? De repente nosotros sí podemos tener el acceso, pero ellos no puedan tener la habilidad para, digamos, la conectividad para poder ver la conexión. Entonces, creo que podemos continuar con la conectividad o con tu ponencia, ¿sí? Perfecto. Entonces, solo para recalcar, se puede ver la diapositiva, ¿cierto? ¿Se pueden observar las diapositivas? Ahorita ¿no? Lo tenemos con el semáforo, dejaste la diapositiva. Sí, perfecto. Sí, me dice, sí se ve y se escucha bien, me he escrito un padre acá. Ya, muchas gracias. Disculpen por los problemas técnicos. El internet tiene una naturaleza a veces un poco, ¿no?, dinámica, ¿no? Bueno, en fin, vamos a continuar entonces con la misma emoción. Entonces, tenemos tres niveles. Vamos a llamarle los niveles de estrés. ¿Quién tiene un nivel bajo de estrés? A ver, en el chat, en las preguntas y respuestas, pueden comentarme, a ver, ¿quiénes tienen un bajo nivel de estrés? A ver. Ya, a ver, ¿Yesenia están escribiendo los padres? Sí, me colocan que sí. Entonces, hay varios que tienen bajo nivel. A ver, ¿quiénes tienen un nivel medio? Voy a explicar. Bajo es un nivel de estrés muy manejable, que estás tranquilo, tal vez tienes algunos problemas, pero lo manejas como, sí, nada, pues no. Un nivel intermedio o un nivel medio de estrés es un nivel en el cual ya hay ciertos problemas que te están causando uno que otro malestar en tu salud, ¿no? Por ejemplo, te está costando un poco más dormir en las noches, estás comiendo tal vez un poco más, pero de por sí estás pudiéndolo manejar, ¿no? Y un nivel alto de estrés es un nivel en el cual ya te empiezan a doler varias partes del cuerpo, y es un dolor crónico, o sea, si siempre estás con dolor de cabeza, siempre estás con dolor de cuello, siempre estás con muchos dolores, siempre comes, o sea, es algo ya crónico, algo constante. Entonces, a ver, ¿quiénes tienen o quiénes sienten un nivel medio de estrés? A ver, coméntenme en la sección de preguntas. Quisiera saber. Esto es para estimar, es para hacer una medición así súper breve de cómo están ustedes, padres de familia, respecto a sus niveles de estrés. A ver, ¿hay muchos medios, Yesenia, o no hay muchos que hayan marcado o que hayan escrito intermedio? Han puesto sí, es lo que escribo, ¿no? No ponen, acá, digamos, alto, ni medio, ni bajo. Colocan sí, ¿no? Perfecto, si están respondiendo en función a lo que estoy comentando. Muy bien. A ver, ¿y quiénes tienen un nivel alto de estrés? A ver, ya, escriban sí nada más ahorita, ya, para que sea mucho más sencillo. Están de teléfono, creo que es más rápido teclear un sí. A ver. Acá hay una pregunta de un padre y dice, yo hace 5 días estoy con un dolor de cabeza, ¿no? Que me imagino que debe ser por el estrés, ¿no? Correcto. Muy bien. Sí, medio y bajo, ¿no? Y entonces creo que medio y bajo... Medio, me coloca el padre. Perfecto. Entonces, la mayoría de personas, estimados padres y madres de familia, tienen un nivel intermedio. O sea, pueden manejar el estrés,
Todavía nos referimos obviamente al estrés negativo, porque también hay un estrés positivo que ya es tal vez tema para otro día, pero este es el estrés negativo me estoy refiriendo, ¿no? Aquel que realmente te hace sentir mal, que te causa dificultades y dolores. Muy bien, entonces, para el padre de familia que hizo esa consulta, más adelante vamos a ver varias técnicas, varias estrategias para justamente ayudar a relajarnos y por lo tanto combatir el estrés. Así que no se preocupen, vamos a tener muchas estrategias, temas prácticos para poder solucionar esa palabra llamada estrés, que en sí mismo es otro tipo de pandemia, porque en todo el mundo, y está creciendo los niveles de estrés en la población. Bueno, entonces, realmente el estrés, como pueden ver en este pequeño GIF, ¿no? En esta pequeña imagen animada, realmente el estrés se puede manifestar por... Este es un personaje de una película que realmente siempre me gusta recomendarla. La película se llama Intensamente. Intensamente. Intensamente, justamente. Porque bueno, esta película nos enseña así, a pocas palabras, para no irnos del tema, es la importancia de nuestras emociones. De no quedarnos en que todo es felicidad, justamente como lo comentábamos ayer, ¿no? No todo es felicidad, también tenemos que aprender a expresar nuestras otras emociones para poder sentirnos bien, no simplemente quedarnos en la sonrisa tipo guasón, nunca expresar lo que sentimos, cargarnos y siempre parar estresados. Bueno, el estrés también se acumula porque no expresamos lo que sentimos, no pedimos ayuda, no pedimos orientación, ¿no? Y muchas veces pasa eso con ustedes como padres o también con sus hijos, ¿no? Tal vez no hay una cierta apertura, no hay, hay cierto temor de ellos y no comunican lo que sienten, se lo van guardando, se van estresando y luego, ¡pum!, están tal vez en sentido figurado explotando aquí ¿no? Como este personaje de Intensamente, ¿no? Entonces, por eso la importancia, sin irme mucho del tema, de expresar tus emociones para evitar llegar a estos extremos. Pero el estrés ya se manifiesta generalmente por irritabilidad, cólera, fastidio, ¿no? Gritas. ¿Por qué haces esto siempre? ¿No? Estás tan estresado que ya no puedes manejar tus emociones. Bueno, a ver, vamos a ver acá. Muy bien. A ver, vamos a ver acá, un segundito, por favor. Un pequeño momentito, tengo otros problemas técnicos. Muy bien, ahora sí. Entonces, el estrés también se manifiesta justamente por un estado de tensión, ¿no? Como decía el señor, pues, ¿no? Si tienes cierto dolor, tensión, estás así, ¿no? No puedes quedarte quieto. Tensión, hiperactividad, estás inquieto, tenso, ¿no? Estás como acá este pequeño personaje que seguramente sus hijos ven en la televisión que se llama Bob Esponja. Bob Esponja, ¿no? Entonces, ignoren esa etiqueta que dice emocionada, pues, ¿no? Porque también hay lágrimas de emoción, pero estas lágrimas es ya meramente de tristeza por algo malo que nos pase. Entonces estamos tan estresados, o sea, nuestra mente tiene como una especie de tope, pues, ¿no? Puede resistir todo esto, pero cuando ya, digámoslo así, el estrés sobrepasa tu capacidad de afrontamiento, ¿no? Tu capacidad, pues, para pelear, para afrontar, en sentido figurado, obviamente pelear, ya muchas veces algunos gritan, ¿no? Algunos simplemente se quedan en shock y están tensos, otros pues están tan estresados que ya sienten que no pueden solucionarlo y se derrumban y lloran. Entonces, son diferentes manifestaciones emocionales del estrés. Entonces, no necesariamente va a darse uno de ellos, se pueden dar los tres juntos o cualquiera de ellos. Entonces, estas son formas, digámoslo así, rápidas de ver si realmente estamos estresados. Obviamente que la forma más fácil es ver la tensión en ¿no? En nuestro cuerpo, pero cuando vemos estos signos, por ejemplo, en nuestros niños, ya podemos ir viendo si tienen algún tipo de estrés, ¿no? Vamos a explicar, de todas maneras, vamos a andar en este punto. Entonces, el estrés y el confinamiento. Bueno, básicamente ahorita estamos centrados en niños, pues no más grandes, los cuales ya tienen permiso, pues para salir, pero de por sí hemos estado mucho tiempo, digámoslo así, en confinamiento, ¿no? Y hay niños o
jóvenes o, ¿no?, cuyos padres prefieren que no salgan por un tema de seguridad, pues, ¿no? Y cada postura se respeta, ¿no? Pero en sí, el confinamiento, esta sensación de estar encerrado, de no poder, o sea, y no solamente te sientes encerrado a nivel físico, sino también a nivel mental. Porque como ustedes saben, pues los chicos, los jóvenes, ¿qué hacían? Iban al cine tranquilamente, podían ir a cualquier hora del día, en cualquier día, generalmente tal vez los más grandes de secundaria iban hasta la noche, y ahora ya no pueden hacerlo, hay un toque de queda, o sea, hay muchas restricciones, pues, ¿no? Y en nuestra mente, y seguramente no van a dejar sentir ustedes, no van a dejar mentir, perdón, ustedes se han sentido como si estuvieran prisioneros en una cárcel, ¿no? Como le digo, a nivel, ¿no?, físico y también a nivel, pues, mental y figurativo. Entonces, esa sensación, miren, acá tenemos algunos, digámoslo así, eh, algunas causas del estrés debido a toda esta situación, no solamente de confinamiento, sino obviamente de la pandemia que trajo consigo el confinamiento. Entonces, como podemos observar, la desinformación. Vamos a hablar después de la fake news, las noticias falsas. Y luego lo vamos a tocar ese tema. Pero la desinformación, el no conocer, ¿no?, o el dejarse guiar de determinados juicios de otras personas que tal vez no tienen un buen sustento, una base científica, ¿no? Yo me guío de lo que me dijo, pues, el amigo de mi amiga. Entonces, y como ustedes saben, cuando comunicamos una noticia, pum, pum, ¿no?, como teléfono malogrado, se distorsiona, escucho algo que no era la realidad y me estreso. Muchos tipos de noticias, lo vamos a ahondar cuando hablemos de las noticias falsas, ¿ok? Entonces, poco apoyo personal. Como les decía, pues, ¿no?, antes los hijos, ¿no?, quizás sus hijos tenían tiempo, bueno, lejos de la casa, o sea, tenían cierto espacio para desarrollar ¿no?, su independencia, su espacio, ¿no?, que era básicamente el colegio, ¿no? El colegio, ellos estaban con sus amigos, hacían sus actividades, sus cosas, y tenían cierta independencia de los padres, ¿no? Ahora es diferente la situación, como el estudio es en casa, siempre los hijos están con los papás, entonces como que ese espacio personal, digámoslo así, se ha reducido, y justamente esa sensación que puede pensar el niño o el joven, ¿no? Eso tal vez también lo puede estresar, ¿no? La sensación de que ya no tengo tanto espacio personal como antes. También ustedes seguramente como padres de familia, ¿no? Pero en especial en los hijos pasa esto. El aburrimiento, nuevamente, por la falta de actividades sociales que antes hacíamos, ya no podemos salir a la casa del amigo, de la amiga, de la familia, ya no podemos hacer reuniones grandes, parrilladas, ir al cine, fiestas infantiles, y todo ese tipo de actividades que justamente hacían que hubiera dinamismo en la vida, en el día a día. Ya no podemos hacerlo. Entonces, tenemos menos opciones para entretenernos, y por lo tanto me aburro. Y cuando me aburro y no tengo nada que hacer, siento un estrés porque no sé en qué ocupar mi tiempo. Por eso también la importancia de establecer un horario de actividades que después realmente les voy a comentar. Y luego vamos a también hablar de los aspectos positivos de todo este tiempo de pandemia, porque sí los hay. ¿Ya? Muy bien. Como le decía, ausencia de relaciones interpersonales, ya para ir avanzando. Nuevamente lo que le decía, las fiestas, ya no poder salir con amigos, etc. Duración indefinida, pues no sabemos realmente cuándo va a acabar esta situación. Esto genera incertidumbre, genera estrés, preocupación, economía en el hogar, se explica por sí mismo el tema del dinero, y lo más importante, creo yo, por eso lo he puesto en... A ver, tenemos preguntas ya, entonces, lo más importante, el miedo a la infección, ¿sí? Yesenia, tenemos algunas preguntas, ¿me dices? Sí, acá hay un padre que A ver. ¿sí? Uh-huh. Refiere cómo puede manejar la ansiedad en su hijo. No duerme en las noches o en todo caso se acuesta tarde y por tal se levanta también muy tarde, duerme mucho. Esa es una de las preguntas que está preguntando los papás. Claro, correcto. Muy bien, estimado, ¿ese señor o señora es? Es un ¿Yesenia? señor, señor. Señor.
Estimado señor, estimado padre de familia, pues sí, con todo este tema del cambio de horarios, de rutinas, todo nuestro, digámoslo así, como nuestra mente estaba programada, en especial de los niños, ¿no? Escuela, tareas, salir, dormir, digámoslo así, en un horario que estaba ya programado en sus mentes. A la vez de esto, pues, cambiado por esta situación de pandemia, digamos, la mente ya no se ha ajustado. ¿Cómo decirlo? En términos, digámoslo así, en términos didácticos, ¿no? Entonces, para eso, para ayudar con eso, voy a después hablar sobre el manejo o la creación de un horario, otras actividades de esparcimiento y algunas técnicas de relajación para ayudar justamente a que pueda tener un mejor sueño y por lo tanto pues un mejor, ¿no? Preservar su salud mental como que es lo más importante. ¿Sí, Yesenia? Ahí, de todas maneras, cuando pase en los temas voy a recalcar eso para responderle con más detalle al padre de familia. Sí, ya, gracias. ¿Sí? Listo, señor. Muchas gracias por la pregunta. Le agradezco. Hagan sus preguntas. Yo feliz de responderles. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a seguir. Entonces, pensamiento y comunicación en la lucha contra el estrés por confinamiento. Entonces, mucho del estrés, o mejor dicho, en general en nuestras vidas, los problemas a veces no son tan grandes como nuestra mente nos los hace creer. Entonces, la mente es aquella que va a influir en cómo nos sentimos y cómo actuamos. Eso se llama percepción, pues, ¿no? Cómo percibimos el mundo. Lo percibimos como un gran desastre, que todo va mal, que todo me va mal, o lo percibimos como algo que a veces tiene cosas malas y a veces cosas buenas. Las diferentes posturas, ir blanco o negro, o ir en una escala de grises en relación al pensamiento, ayuda mucho a cambiar cómo nos vamos a sentir y por lo tanto cómo avanzando su nivel de estrés. Bueno, vamos a hacer de todas maneras ejemplos. Miren, por ejemplo, esta primera persona, la de la izquierda, vamos a ver si puedo poner un puntero láser. Muy bien. Esta primera persona dice, esta pandemia es una catástrofe, es lo peor del mundo, ¿no? Y esta persona dice, tendrá muchas cosas malas, que sí las tiene, y cosas muy lamentables, no lo voy a negar. Pero algunas cosas, algo podremos rescatar. Y como les dije en un comienzo, el día de hoy vamos a ver cómo podemos, o qué aspectos positivos podemos ver de la pandemia. ¿Por qué? Porque el ver el lado positivo, el lado bueno de las cosas nos ayuda a sentirnos mejor y por lo tanto bajar los niveles de estrés, ¿correcto? Entonces, vamos a seguir. Tenemos básicamente cuatro estrategias para manejar el estrés en la familia, ¿no? En los hijos y en general en la familia, porque todos pueden utilizar estas técnicas. Bien, manejo de pensamientos negativos, entrenamiento asertivo, cambio de hábitos. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo dejar, digámoslo así, de comer tanto, ¿no? ¿Cómo dejar o cómo empezar a estudiar? ¿Cómo empezar a hacer algo diferente? El cambio de hábitos es lo más difícil que puede haber, según algunos, ¿no? Pero no es imposible. Entonces vamos a ver en forma general cómo podríamos hacerlo. Y por lo tanto, y luego los aspectos positivos de esta situación de pandemia como les prometí hace un momento. Vamos a empezar. Entonces, Yesenia, ¿hay alguna pregunta? Sí, quiero hacer una pregunta. Una madre ha escrito, mis hijas se acuestan muy tarde y son muy ansiosas a los dulces. Significa que están comiendo, la ansiedad está generando que ellos tengan más, digamos, elección a los dulces, ¿no? Entonces, ¿cómo podría manejar? ¿Qué puede hacer? Hace la pregunta la madre de familia. Muy bien, muchas gracias por la pregunta, estimada señora, estimada madre de familia. Realmente el comer más es una manifestación o una forma de calmar la ansiedad, de calmar el estrés.
Entonces, hay formas. Como le digo, lo que podríamos practicar en familia son sesiones de relajación, un momento en el día en el cual, o varios momentos, en el cual podremos tener un espacio sin distracciones, sin teléfono, sin televisión, y con ciertas técnicas de respiración que les voy a enseñar. Determinada música también puede influir. Entonces hay muchos factores, y tal vez me estoy adelantando un poco, pero les voy a ir indicando. A veces el tema de tu propio ambiente, en tu propio cuarto, en tu propia casa, también influye en cómo te sientes y también en los niveles de estrés. No es lo mismo estudiar, por ejemplo, en un cuarto, no digamos desordenado, sino con falta de organización. Como por decir un ejemplo, ¿no? A estudiar en un cuarto en el cual todo está organizado, encuentras todas tus cosas. Entonces, muchas veces el mismo ambiente de la casa influye en el estrés. Entonces, vamos a ver más adelante, como le digo, estrategias, técnicas de respiración, técnicas de relajación y también ciertas recomendaciones respecto al ambiente en especial, como estamos enfocándonos en los hijos, en sus ambientes de estudio y de trabajo que les permitan tener menores niveles de estrés y por lo tanto estar más tranquilos. Muy bien. De todas maneras, estas preguntas, como la del señor que intervino hace un rato, las voy a detallar un poquito más adelante. ¿Sigue, señor? ¿Alguna otra pregunta? No. En referente, no, todavía no. Todavía no. Muy bien, sigan haciendo sus preguntas. A mí me pone muy contento cuando preguntan realmente. En serio. Entonces vamos a seguir, ¿sí? A ver, entonces los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos, como les comentaba hace un momento, y los que han estado muy, pero muy atentos, se van a dar cuenta que ya he puesto un pensamiento negativo. ¿Dónde lo he puesto? A ver, voy a esperar. Pam, 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 pam. Así es. Me imagino que algunos ya lo han pensado, o lo han escrito, o han querido escribirlo. Justo cuando teníamos, ¿no?, las dos personitas, las dos cabecitas que estaban hablando, y que uno veía todo catastrófico y el otro veía como que algo, ¿no?, más positivo, que algunas cosas son malas, ¿no? Entonces, el primer caso, el catastrófico, es alguien que piensa de forma negativa, ¿correcto? Entonces, los pensamientos negativos son distorsionados, automáticos y exagerados. Distorsionados porque son una exageración de la realidad. O sea, no van con la realidad, no tienen un sentido con la realidad, ¿no? Automáticos porque vienen de la nada, ¿no? De la nada vienen los pensamientos. Sin que tú intencionalmente los hayas invocado, vienen a tu cabeza. ¡Pum! Aparecen como si fueran un globito un globito de texto, ¿no? Y son exagerados porque estás exagerando, ¿no? No es tan malo como parece, pero tu mente te hace creer que es así. Entonces vamos a seguir. Por ejemplo, miren, todo me da pena, no puedo, todos me observan, nada me sale bien, ¿no? Nada, no, todos, nunca, jamás, para siempre. Esas son palabritas. Esas son palabritas que llamamos palabritas absolutas. Ahorita vamos a ver algunos otros ejemplos. Pero para explicarles algo que ya les dije en un comienzo, así como funciona nuestra mente, estimados padres de familia. Primero tenemos una situación, cualquier cosa, en este caso la pandemia, ¿no? El pensamiento. ¿Qué piensas tú de esta situación? Es decir, ¿cómo lo percibes? Si tú hablas con estas palabras como que jamás vamos a encontrar una cura, jamás va a pasar esto, nunca se va a solucionar, esto va a empeorar, vamos a estar todos peor. Entonces, si tú piensas esto en función a la situación de pandemia, ¿cómo te vas a sentir? A ver, coménteme en la sección de preguntas. ¿Te vas a sentir bien o te vas a sentir mal? A ver, voy a esperar. Pam, pam, Dorian, han hecho dos preguntas. Me parece muy ¿sí? importante que lo puedas ver. Dice, al A salir, ver. cuando una mamá refiere, bueno, eso, no sé, la madre de una alumna o padre, no sé, dice, al salir a hacer las compras, tengo temor de contagiar y contagiar a mi hijo. Es una pregunta, ¿no? Cuando sale a hacer las compras, tiene temor de contagiarse ella y obviamente contagiar a su hijo. Es un miedo, ¿no?
lo que refiere en este caso. Muy bien. Lo voy a ahorita apuntar brevemente porque en la siguiente diapositiva vamos a hacer como un ejemplo ese pensamiento negativo para transformarlo en positivo y este padre de familia pueda controlar sus niveles de, ¿no? Sus niveles de ansiedad, de estrés y pueda sentirse mejor, ¿correcto? Entonces, respecto justamente a la idea de contagio que mencionábamos hace unos diapositivas atrás. Muy bien, ¿cuál es la otra pregunta, Yesenia? En todo caso, a responderla una vez. ¿Hay otra pregunta, me decías? ¿Se escucha? Hola, ¿se escucha? Sí, Dorian, sí te escuchamos. Sí, muy bien. Ok. Entonces, había otra pregunta. Sí, Sí, nuevamente te leo. ¿Cuál considerarías como pensamiento racional e irracional para poder diferenciar? Un muy bien. pensamiento Entonces, racional y un irracional. ¿Cuál es la diferencia, no? irracional versus, lo estoy apuntando por si acaso para no olvidarme de responderlo, ¿no? Versus racional, ¿cierto? ¿Cuál Sí, es la diferencia? sí. Correcto, muy bien, lo vamos a responder. Justo, miren, me encanta ese ánimo de los padres de familias. Están ya haciendo preguntas justamente de lo que ya voy a comentar, pero me encanta ese entusiasmo. Sigan haciéndolas de todas formas, porque así también podemos ampliar un poco lo que he comentado acá. Perfecto, entonces, Yesenia, voy a proseguir. De todas maneras, estas preguntas no las voy a dejar sin responder, estimados padres de familia. Nuevamente, les agradezco ¿no? el ánimo de estar preguntando para resolver sus dudas. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, como les decía y como les seguía diciendo, pues, ¿no? El pensamiento, como tú veas un evento, un hecho, te va a hacer sentir de determinada forma. Pensamiento irracional, catastrófico, te va a hacer sentir mal. Pensamiento racional, tal vez te haga sentir mal. Definitivamente no estamos en una situación tan buena, pero te va a hacer sentir, aunque esté mal dicho, menos mal, ¿no? Te va a hacer sentir un poco mejor, en todo caso, ¿no? Emoción, sentimiento, y como te sientas, vas a actuar. Si tú ves que todo está mal, que todo te va mal, ¿cómo va a ser tu conducta, tu actitud? Tal vez estés decaído, estés molesto, vas a querer quitarle a todo el mundo, etc. Entonces, vamos a ver. El pensamiento, la emoción y la conducta están conectados. Como tú pienses, vas a sentir. Y como tú sientas, vas a actuar, en pocas palabras. Vamos entonces a ver algunos de los pensamientos ya entrando a la pregunta de los padres de familia que acaban de hacer. Muy bien. Acá tenemos algunos pensamientos negativos específicamente clásicos en tiempo de confinamiento y pandemia. Mi familia y yo vamos a morir, ¿no? Dice el pingüino, en este caso nos dice este pequeño pingüino, ¿no? Todos vamos a contraer el virus. Si me contagio no voy a ser resistente y mi caso será grave. El mundo se va a acabar, entre muchos otros enunciados y oraciones. Aquí está justamente entrando a la pregunta de la señora, creo que hizo la última pregunta, y también aquí voy a responder la pregunta del señor. Diferencias entre pensamiento irracional y racional. Como le decía hace un momento, el pensamiento irracional es aquel que te hace sentir mal y viene a tu cabeza de repente y viene a cada rato, como este pensamiento de que voy a contagiar, voy a contagiar, voy a contagiar. Es un pensamiento que tú no lo quieres. A eso me refiero con que viene de la nada, que aparece ¡pum! En tu cabeza de repente. Es un huésped no invitado. Aparece de repente en tu mente y sigue y sigue y sigue, ¿no? Como un taladro. Sigue, 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 sigue y no desaparece de tu mente. Y es exagerado porque tú sabes que si te proteges, te cuidas, ¿no? La parte racional de ti dices, si me protejo, si me cuido y si evito salir y todo ello, voy a estar bien. Entonces, ese es un pensamiento irracional. Aquel pensamiento, y ya entrando tal vez un poco en la metáfora, que es como un bichito que entra a tu cabeza y no sale, y sigue y sigue y sigue, y cada vez hace más y más daño y te hace sentir mal, y que viene de repente, tú no lo has invitado, justamente. Y el pensamiento racional, o el pensamiento positivo,
es aquel pensamiento que está sustentado en la realidad, es un pensamiento lógico, es un pensamiento lógico, un pensamiento mesurado, equilibrado. Vamos a ver ejemplos para que se entienda mucho mejor. Y también vamos a ver el ejemplo del contagio. A ver, Yesenia, más bien, recuérdame exactamente cómo era la pregunta del señor. Él hablaba sobre si puede contagiar a su familia, ¿cierto? ¿No? Sí, al salir a hacer las compras tengo temor de contagiarme y contagiar a mi hijo. Ya, entonces, una forma de manejar ese pensamiento sería, si me cuido, si me protejo, si sigo todas las indicaciones, voy a estar bien. Y también hay una técnica que ya me voy a adelantar un poco, que es para también el manejo de estos pensamientos irracionales. Cuando sientas ese pensamiento que viene en tu cabeza, primero se ve bien, ¿no? Voy a hacer un pequeño ejemplo. Primero, respira por la nariz, profundamente. Hincha la barriga, ¿no? Como si estuvieras inflando un globito. Y eso también les puedes decir a tus hijitos, cuando tengan un pensamiento o una idea que no les permita descansar, que no les permita seguir, porque es una idea que está como ese bichito que no quiere salir. Entonces respira por la nariz y si le estás explicando a tu hijo, díselo de esa forma, si es muy pequeño, ¿no? Imagina que tu barriguita es un globito. Entonces vas a respirar por la nariz y vas a inflar ese globito hasta que esté a punto de reventar. O mejor no reventar, tal vez se vayan a asustar. Hasta que esté muy hinchadito, ¿no? Y aquí ya no puedas más. Entonces, cuando tu barriga esté muy llena, ¿no? Esto se llama respirar por el diafragma. Porque generalmente, ¿cómo respiramos? Cuando respiramos así, esto se llama respiración superficial. No estoy oxigenando mi cuerpo y por lo tanto no me estoy relajando. La respiración debe ser diafragmática. Ustedes saben que el diafragma está más o menos abajo del estómago, ¿no? de esa parte del abdomen, perdón. Entonces respiren. Acá no lo pueden ver, y aparte así un poquito gordito, pero respiran hondo e inflan la barriga. Sabes que lo estás haciendo bien porque tu barriga está infladita, está hinchadita, y no tu pecho, y luego aguantas unos segundos la respiración. Aguantas unos 5 o 6 segundos hasta que no puedas más, y luego botas lentamente por la boca. Pero no es como, es como si estuvieras gritando un gol, ¿no? Como si estuvieras desinflándose el globo, básicamente. Entonces lo voy a volver a hacer, ya para avanzar con esta parte. Respiro, inflando la barriga, retengo el aire, y luego boto lentamente por la boca. Entonces, después de hacer 3 veces este ejercicio, vamos a ayudarnos de una metáfora, ¿correcto? Entonces, mientras el niño o ustedes van respirando, vas imaginando que estás viendo una película de estas antiguas, ¿no? De estas de rollo, ¿no? De estas películas antiguas, como pueden ver tal vez en las películas, ¿no? Retro, en esas películas de rollo que pasa, como si pasara esa película por delante de tu rostro. O sea, vas a imaginar que esta situación, que este pensamiento, lo tienes delante tuyo. Puedes cerrar los ojos en todo caso. Cierra los ojos, imagina que ese pensamiento, ¿no? Voy a contagiar, está delante tuyo. Entonces, mientras vas respirando, lo vas cubriendo con una luz, ¿no? Imaginas una luz. Y esa luz cada vez que sea más y más intensa, hasta que este pensamiento desaparezca. Entonces, para resumir, una respiración diafragmática, respiras, mientras respiras, cierras los ojos, imagina, pon a tu problema, a tu pensamiento estresante, ponlo delante, ponlo, dale si quieres una imagen, un dibujo, una caricatura, ponlo delante en tu mente, en tu imaginación quiero decir, y luego imagina que hay una luz que cada vez es más y más fuerte y que va haciendo desaparecer
ese pensamiento. Eso es una técnica para el control o manejo del pensamiento irracional, ¿correcto? Luego más adelante vamos a hablar un poco más sobre ese tema, pero esa es una forma que podemos manejar los pensamientos negativos, ¿correcto? Entonces vamos a seguir. Yesenia, ¿hay alguna otra pregunta por ahora ya para aprovechar la pausa? No han hecho preguntas. Ya. Perfecto. Entonces espero que la pregunta, estimado padre de familia, haya estado respondida. De todas formas voy a ahondar en este punto, ¿sí? Entonces vamos a ver acá. Tengo unos pequeños apuntes con sus preguntas para no olvidarme. Muy bien, entonces acá tenemos algunos otros pensamientos irracionales. No puedo soportarlo. ¿Cómo puedo cambiar el no? Puedo tolerar lo que no me gusta. Como todo pensamiento, el pensamiento irracional ya se ha instalado, como ese pequeño bicho que le decíamos hace un momento. Entonces, para sacarlo de ahí, esa técnica que les dije es una forma. Pero también repetirse constantemente un pensamiento positivo es reentrenar a tu mente para que se acostumbre, valga la redundancia, a pensar de una forma distinta. Si tú te sientes mal en muchos aspectos de tu vida, porque te dices a cada rato esas palabras sin darte cuenta. Te dices no puedo, te dices soy un estúpido o soy un tonto, cuando realmente cometes un error o dos errores, te dices soy un estúpido. ¿Y esa palabra qué cosa significa? Que todo tú es estúpido. O sea, generalizas tu defecto, tu problema, lo generalizas. Cuando no eres un estúpido. Y muchas veces también los jóvenes se dicen eso. Soy un tonto. Siempre me va mal en el amor. Siempre. Jamás voy a encontrar a alguien que me ame como soy. Y varias de estas palabras que llamamos absolutas, como decía hace un momento, jamás, siempre, nunca, todos, son palabras que ya forman con tanta naturalidad parte de nuestro pensar que no nos damos cuenta que esas son las que nos hacen sentir mal y muchas veces no nos permiten avanzar. Entonces, acá hay varios ejemplos. De todas formas, estas diapositivas van a ser para ustedes. No se preocupen. Y más información, de todas maneras, voy a dejarles mis datos al final. Pero acá hay algunas formas, algunos ejemplos de cómo cambiar esas pequeñas palabras absolutas, que son como palabras en blanco y negro, por una escala de grises, es decir, alternativas de solución. Puedo tolerar lo que no me gusta, mi comportamiento fue tonto. Todo tonto yo no soy. Algunos comportamientos míos pueden ser tontos, pero no todos. Y así hay realmente varios ejemplos. Entonces, acá están, miren, acá tenemos varias palabras negativas. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Siempre, nunca, jamás, debo. Yo debo bajar de peso. Yo debo ser el mejor. Yo debo. O hijo, ¿no? Como le decíamos ayer en el tema de acompañamiento. Tu hijo, el niño que debe ser infalible. Tú debes sacar buenas en todo. Tú debes ser bueno en todo. Debo, debes. Es la idea de que el debe suena como obligación. ¿Y cómo te has de sentir cuando tú te dices, por ejemplo, debo bajar de peso? Ahorita, padre de familia, díganse en su mente, debo bajar de peso. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien o mal? ¿Te sientes como si fuera una obligación, como una orden? ¿Cómo te sientes? Y muchas veces nosotros somos rebeldes, en especial con las cosas nuevas que tenemos que hacer. Entonces, esta es una primera forma de iniciar el cambio de un hábito en ustedes, también en su hijo, es dejar de ver todo como si fuera una obligación, como si fuera un deber. Debo. Debes hacer la tarea. Debes sacar 20. Debes. Entonces, esa palabra misma denota obligación, como una orden. Entonces, tú te sientes mal, tú mismo te desmotivas a veces desde el comienzo. Ni siquiera empiezas la actividad y ya con esas palabras sin querer queriendo, porque todo esto pasa de forma, entre comillas, inconsciente, ¿no? Y ya te desanimas. Entonces, por eso es lo importante, para cambiar un hábito en ustedes o sus hijos, primero hay que ver cómo hablamos. Si usan estas palabras mucho en su vida para indicar aspectos de ustedes, conductas de ustedes, sentimientos de ustedes, habría que ver.
tipo de palabras y cambiarlas por unas más positivas. Y acá tenemos las palabras positivas. A veces, de vez en cuando, algunos, en algunas oportunidades, entre otras similares. Son palabras que me hacen sentir como que ya no estoy en blanco y negro, como que ya no estoy, si no hago esto ya perdí, ya fui, ¿no? Como por decirlo coloquialmente. Estas palabras me hacen abrir opciones, posibilidades, ¿ok? Algunas veces me va mal en el amor, puedes ayudarle a tu hijo adolescente o a tu hija. Algunas veces te va mal en el amor. A mí también me ha ido mal en el amor algunas veces, le puedes decir como ejemplo. Pero no siempre. Algunas veces no va bien y algunas veces no va mal. Y así, ese tipo de palabras nos ayudan a sentirnos más, más contentos, más alegres con nosotros mismos. Muy bien. Entonces vamos a continuar, ya para avanzar. Entonces, como explicaba al señor de la pregunta de contagio, de cómo manejar este pensamiento, cómo ayudarlo con eso, esa técnica que he usado se llama parada de pensamiento. Es parar en seco ese pensamiento. No, perdón. Esa técnica que utilicé con el señor se llama respiración y metáforas, ¿no? Respirar para relajar el cuerpo, para oxigenar el cuerpo, porque ustedes saben que el oxígeno es lo que permite que el cuerpo ¿no? se oxigene, se nutre, por lo tanto se relaje. Si no respiramos bien, no podemos relajarnos. Lo principal para relajarse y evitar el estrés es aprender a respirar. Eso es lo básico. Y luego usábamos las metáforas como esta de la película que se ilumina. Otra metáfora podría ser, pues, ¿no? Pon a tu problema, ponlo en una montaña. Y tú imagínate que poco a poco te vas alejando del problema, más y más lejos, hasta que se vuelve tan pequeño que ya no lo puedes ver. O hasta que se vuelve tan pequeño que ya lo puedes, digámoslo así, metafóricamente aplastar y punto, ¿no? Entonces, la racionalización son una serie de preguntas. No las he puesto acá porque sería mucho extender el tema, pero acá vamos a leer algunas de estas posibles preguntas. Racionalizar es, como dice el nombre, poner en la realidad, con lógica, el problema. Porque muchas veces vemos el problema grande, enorme, porque está en nuestra mente. Como en nuestra mente también estamos con los problemas, con la preocupación y otras cosas, este problema en nuestra mente se ve enorme. Por eso lo importante para manejar un problema a veces es mejor escribirlo. Escribo el problema y me hago estas preguntas. Que de todas maneras, si me escriben, yo se las puedo pasar, no hay problema. La primera pregunta sería, y la voy a leer porque son varias. ¿Puedo racionalizar o apoyar este pensamiento? Lo puedes escribir. ¿Hay algo que sustente o hay alguna lógica, algún fundamento para pensar de esta forma? ¿La hay? Ok. ¿Dónde está la evidencia de la falsedad de este pensamiento? O sea, ¿cómo puedo saber si es falso este pensamiento? Por ejemplo, en el caso del contagio. ¿Es falso que me voy a contagiar? Porque yo primero sigo mis protocolos en mi casa. Limpieza, tengo mi bandeja desinfectante, tengo mi alcohol, me pongo el mameluco, tengo una buena mascarilla, mis hijos también tienen una buena mascarilla, usamos protectores faciales, evitamos el contacto, o sea, hacemos la distancia social, y así vas a ir apuntando varias cosas que van a digámoslo así, destruir ese pensamiento negativo. ¿Existe alguna evidencia de la verdad de este pensamiento? ¿Este pensamiento que me voy a contagiar tiene algo de posible verdad? Puede ser, apuntamos también. Y así hay varios tipos de preguntas, como les digo. Por un tema de tiempo, no la vamos a tocar acá, pero yo gustoso se las mando y ya les puedo dar, si lo desean o no, más pautas sobre cómo manejar estos pensamientos mediante la racionalización, que no es otra cosa que escribirlo y destruirlo, entre comillas, por usar esa palabra, usando la lógica. Porque como ustedes se acuerdan, el pensamiento irracional es un pensamiento que no tiene lógica, que no tiene razón, que es una distorsión, que no está en relación a la realidad. Muy bien. Entonces vamos a seguir
Ya, la parada de pensamiento, disculpen, es básicamente cuando venga el pensamiento, le decimos, nos decimos en la cabeza, alto, alto, alto. Puedes poner un signo de alto, ¿no? Imaginativamente, obviamente, delante del pensamiento y luego piensas en otra cosa. Por ejemplo, si estás pensando en contagio, no voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso. O sea, lo pares del pensamiento. Le ordenas, ¿no? Le ordenas a tu mente que deje de pensar en eso. No voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso. Y pasas a pensar en algo más positivo. Pongámoslo así. Mañana es el día del pisco. Entonces puedo pensar en un rico pisco sour o en un rico pollito a la brasa con papitas y cremas. Que seguramente ya lo estoy anojando a muchos al decirles de esto. Y así. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Como le decía hace un momento, el tema de los fake news. Todo aquel contenido, todo aquel... ¿tenemos alguna pregunta, Yesenia? ¿O todavía? No, no, Dorian, yo te voy a avisar cuando hay una pregunta. Correcto, entonces ya, gracias. Como veíamos hace un momento, mucho del estrés viene por la información que recibimos. Les comentaba al comienzo que tenemos lo llamado fake news o las llamadas noticias que lo único que hacen es desinformar. O sea, nos generan estrés, preocupación y son falsas. Los fake news, como les digo, es aquellas noticias que buscan causar mucha llegada, mucha atención y no tienen ni un sustento científico, ni médico, ni por un canal formal y así. Entonces son noticias que nos hacen creer cosas que no son ciertas y nos generan niveles de estrés grandes. Entonces también es la importancia de cuidar lo que vemos. Informarse está bien, y es mi opinión. Informarse está muy bien, pero también ver muchas noticias, ver mucho contenido negativo y no equilibrarlo con algo más positivo, por ejemplo, ver noticias buenas, o ver tal vez una comedia, o ver algo que te haga reír, que te haga sentir bien. No tener ese equilibrio entre los diferentes tipos de contenido y simplemente ver lo negativo o lo falso, en este caso con los fake news, va a hacer que tu mente lo único que tenga presente o lo que tenga más presente sean sean sea lo malo y no lo bueno. Entonces, en un contexto de pandemia como este, tenemos que sí o sí llenarnos de pensamientos positivos. Tenemos que buscar personas que nos hagan sentir bien, porque esa es una forma de luchar también contra lo negativo, ¿sí? Doria, hay una pregunta Sí. de una madre de familia y refiere, ¿cuál es la diferencia entre estrés y destrés? Qué linda pregunta. Muchas gracias. El estrés, bueno, hay en términos psicológicos hay dos tipos de estrés, ¿no? El eustrés y el diestrés, ¿no? El estrés, como lo conocemos coloquialmente, es igual en psicología al diestrés, que es un estrés negativo, que es un estrés que nos causa malestar, molestias, mediante que el eustrés o el estrés positivo es aquel que nos motiva, por ejemplo. Si yo tengo, ¿cómo podemos hacer? Por ejemplo, yo para prepararme para esta ponencia, estaba un poquito estresado, porque he querido hacerlo bien, he querido prepararme. Entonces, el estrés es, en este aspecto positivo, es esta energía que te lleva a hacer cosas. Es una gana, una motivación, una energía que te lleva a hacer cosas. Es el estrés positivo o el eustrés. Y de que hemos estado más que nada enfocados en esta ponencia es el diestrés o estrés negativo, ¿no? Por así decirlo. Esa es la diferencia entre ambos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Yesenia? Acá escribe otra madre de familia y A ver. dice, ¿cómo diferenciar el estrés de un hijo adolescente, ya? O diferenciar si es un capricho, ¿no? ¿Cómo puedes diferenciar entre es estrés o es un capricho o una conducta inadecuada de su hijo, ¿no? Ya, perfecto. Entonces habría que ver. O algún Como les dije, ejemplo que pueda ella manejarlo, ¿no? ya, correcto. Entonces,
como le decía hace un momento, el estrés siempre viene acompañado con determinadas manifestaciones, ¿no? Como le decían hace un momento, el tema de comer muchos dulces o comer mucho, el no poder dormir, el que se esté, por ejemplo, si no se mordía las uñas, que se muerdan más las uñas. O sea, las que llamamos coloquialmente manías, como el cabello, el de las uñas, el de mover mucho los pies, etc., pueden ser manifestaciones justamente de estrés. Entonces, es una forma tal vez de identificarlo. Y si realmente es estrés y no un capricho, alguna de las técnicas que hemos tocado y las que vamos a tocar ya para ir cerrando en un momento la ponencia, le va a ayudar a su hijo o hija a manejar estas sensaciones. Muy bien. De todas maneras, eso es lo que faltaría tocar a continuación. ¿Sí, Yesenia? Sí, acá hay una pregunta de una familia y dice, ¿es normal sentir miedo? Uh-huh. Eso es ¿Sí? la... Sí, ¿es normal sentir Esa es la miedo? pregunta. ¿Es normal sentir miedo en estas circunstancias? Claro. Como les digo, como nos enseña intensamente, voy a tocar nuevamente la película. Todas las emociones son necesarias y son útiles. Me da ganas de hacer un ejemplo con la película, pero no sé si la habrán visto y no quiero contarles el final. Pero la cuestión es que todas las emociones son importantes. Porque si nos guardamos mucho de una emoción, eventualmente nos cargamos y bien nos deprimimos a tal punto de poder llegar a una depresión, obviamente esto ya en casos extremos, o bien manifestamos esa tristeza mediante cólera, irritabilidad y otros síntomas también que son parecidos con el estrés, pero también pueden ser síntomas depresivos. Entonces, sentir miedo es normal, pero sentir solamente miedo, eso no es lo más adecuado. Lo que nunca es, o sea, lo que no es bueno, lo que nunca es bueno es sentir mucho de una emoción. Por eso les decía la importancia del equilibrio entre, ok, informarse, ¿no? El sentir miedo, así como el estrés positivo nos permite estar activos y avanzar nuestras cosas, porque si no hubiera estrés en esta vida, no habría habido evolución, ¿no? Si no habría habido la necesidad de, digámoslo así, pues de conseguir nuevos alimentos o de conquistar nuevas tierras, en el caso de los conquistadores, por ejemplo, si no habría habido esa necesidad, ese ímpetu, ese estrés por encontrar nuevos lugares, no habría habido ningún desarrollo importante de la humanidad. Entonces, el estrés es importante, igual en el miedo, o sea, el miedo nos permite protegernos, nos cuida, porque si no tuviéramos miedo de esto, haríamos como, bueno, muchas personas que salen sin mascarilla, no pasa nada, etc. Entonces el miedo es bueno, porque el miedo nos protege. El miedo evita que hagamos cosas que nos pueden herir o hasta algo peor. Entonces el miedo es normal, pero tener siempre, la palabra, ¿no? Siempre miedo, eso no es lo más adecuado. ¿Alguna otra pregunta, Yesenia? Sí, Dorian, acá hay una mamá y Oh, dice, bueno, ella se siente a veces, es que acá el colegio maneja mucho el WhatsApp de las familias, ¿no? Entonces, perdón, el WhatsApp del salón. Entonces siempre hay, comparan, ¿no? Y a veces por el WhatsApp muchos de los padres se comunican del aula y la mamá refiere eso, ¿no? A mí me incomoda, me estresa cuando algunos padres comparan la conducta de mi hijo con las conductas de sus hijos del salón, ¿no? Es la señora cómo puede manejar esa situación de comparación de la conducta de su hijo, que su hijo se porta así, o algo con la conducta de los demás alumnos también del aula, ¿no? Pero es un tema ya no de la tutora, sino de los propios papás que lo dejan del WhatsApp que tienen en el aula, ¿no? Claro, entiendo. Entonces, qué bonito punto. Realmente ese tema lo tocamos de alguna forma ayer. Y esta es una forma también de pensamiento positivo. Muchos de los, en especial de los jóvenes, cuando se sienten comparados con otros, familiares, otros amigos, en relación a su forma de ser o a su rendimiento académico, se sienten mal, porque sienten que si no son como el otro,
en esas cosas en las cuales el otro es bueno, no vale la pena. Entonces ese es el pensamiento. Si no soy como él, o si no soy tan bueno como él en lo que él o ella es bueno, si mi hijo, bueno, algunos padres piensan así, ¿no? Si mi hijo no es tan bueno como el mejor de salón, entonces mi hijo está mal, algo tiene de malo, ¿no? Entonces, una forma de manejar este pensamiento, esta sensación, este sentir que sí le entiendo a la señora, es decirse de la siguiente forma. Su hijo o su hija tienen diferentes cualidades, diferentes características. Todos tienen sus aspectos positivos y sus aspectos, no digamos negativos, sus aspectos mejorables, como todos nosotros. Hasta los más adultos te dirán que como quisiera cambiar estas cosas, ¿no? Entonces lo importante aquí es decirse lo siguiente. Cada uno de nosotros, yo o en este caso mi hijo, mi hija, tiene su propia forma de ser, tiene sus propias características, tiene su propio ritmo para desarrollarse, para aprender. Es bueno en algunas cosas no tanto, pero tiene sus aspectos positivos y sus aspectos mejorables como todos. Entonces, esa es una forma, ¿no? Darse cuenta, ir a la realidad. Todos tenemos cosas positivas y cosas negativas. Si hay algo negativo o algo mejora, se puede mejorar. ¿Sí, señor? Sí, a ver, hay una pregunta y dice, para un maestro, ¿cuál sería la indicación para manejar el estrés en grupo? Me imagino que es para poder trabajar el estrés a nivel ya, para cuando ya se trabaja, digamos, a nivel de una institución, ¿no? En este caso, ¿cómo podemos manejar el estrés grupal para los maestros, ¿no? Seguro que la persona es una persona que trabaja en un colegio y quiere dar algunas pautas de repente el personal que elabora con ellos, ¿no? Sí. Muy bien, voy a ir avanzando y luego voy a responder esa pregunta mediante algunas técnicas ya para finalizar, ¿sí? Ya para ir avanzando. Sí. Ok, y la última, bueno, lo que han escrito es cómo evitar la ansiedad. Ya, perfecto. Entonces todo eso lo vamos a responder con algunas técnicas que vamos a ver al momento de ir finalizando. Vamos a avanzar para estar dentro de horario, ¿sí? Muchas gracias por las preguntas. Como les digo, siempre yo me emociono cuando participan, porque me hace sentir que están ahí y que no estoy solito. Así que participen. Muy bien, vamos a seguir entonces. Entonces, como se acordarán, esta es una de las estrategias para manejar el estrés. El estrés muchas veces se da por discusiones en la familia. Y las discusiones se dan por malentendidos, porque no sabemos a veces cómo expresarnos. O decimos una cosa y se entiende de otra forma distinta. Entonces no hay una comunicación a veces muy entendible. Y por lo tanto hay esos malentendidos y luego ese estrés en la familia cada vez más rampante, ¿no? Entonces, cuando tú quieras decirle algo a tu hijo, te recomiendo estos 5 pasos. No decirle, oye, ¿por qué eres vago, flojo? ¿Por qué eres siempre así? ¿Por qué nunca? Generalmente empezamos a llamarle la atención a los hijos con ese tipo de palabras. Entonces, como le decía hace un momento, esas palabras te hacen sentir muchas veces mal. Entonces lo importante no es usar etiquetas ni juicios de valor, sino describir en detalle lo que ha pasado. ¿Sabes qué? Juan, Pedro, Luis, como se llame su hijo, su hija, Ana, ¿no? Ejemplos. Veo cómo hace un policía. ¿Qué hace el policía? El policía tiene su hojita y apunta todo lo que ha pasado. Y tal cual, él va apuntando lo que le va mencionando la otra persona. Eso se llama ser objetivo, ¿no? Estimado, bueno, hijo, veo que hace 2 semanas que no lava los platos. ¿Eso es algo real? ¿Se puede comprobar, se puede verificar? Sí, perfecto, entonces estamos bien. Describimos lo que ha pasado. Con una voz, no le digo que le digan, no, todo suavecito, ni tampoco que le griten, pero con una voz enfática creo que es suficiente. Describes tal cual las cosas hayan pasado. ¿Sabes qué, hijo? Realmente esto me va a sentir mal. Expresa lo que tú sientes, sin etiquetar, insultar, menospreciar o lastimar al otro. Eso es lo importante. Dile cómo te sientes. Me siento fastidiada o molesta, ya las palabras que tú quieras usar. Molesto, etc.
¿Sabes qué, hijo? Lo que yo quiero, sí, firme, ¿no? Lo que yo quiero es que dejes que hagas nuevamente esto, esto, esto. A veces decimos, y una forma de buscar el cambio en otros, en todo caso de cambiar el hábito de otras personas o de ayudarlas a cambiar, es describir lo que queremos en forma específica. Quiero que seas el mejor alumno, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo. Es algo muy, una palabra muy, muy genérica, muy, muy global. ¿Y cómo? O sea, no le das mayor indicación. Entonces es bueno comunicar de forma concreta, de forma directa lo que quiero. Lo que yo quiero es que lave los platos, pues, por ejemplo, ¿no? Tal vez estoy exagerando. Que de lunes a viernes que lave los platos. Al menos, una vez al día. Entonces ya estás siendo objetivo con lo que tú quieres, ¿no? Entonces, a veces la frase, ¿no? Yo soy tu madre y se hace lo que yo digo. O yo soy tu padre y aquí mando yo, por ejemplo. Entonces, muchas veces esa forma de expresión es en cierta forma agresiva. No agresiva porque le estés necesariamente gritando, insultando, pegando, sino porque no le estás dando la opción a la asertividad, es decir, tú hablarle, tú expresar lo que sientes, ¿no? Comunicar lo que quieres, como estás viendo en estos 5 pasos, y que él también se comunique. Si no, simplemente la comunicación está yendo en una sola vía, ¿no? Yo mando aquí, punto, punto, ya, no me digas nada más. Entonces, lo importante de esta forma de hablar, que es la forma asertiva, que es la forma en la cual los dos se logran comunicar, es que tú puedas transmitir lo que sientes, lo que quieres, sin lastimar al otro con una etiqueta o alguna palabra que lo único que hace a veces ciertas palabras es bloquear. Entonces, como el chico, el joven, a veces un poquito rebeldes y escuchan ciertas palabras que los hacen sentir como que ya lo están insultando o como que lo están etiquetando, como que les ponen ese cono, tal vez que muchos recordarán ese cono de burro, pero de forma imaginaria. Entonces, la persona al sentirse así ya se bloquea muchas veces y ya no te hace caso. Y como no me hacen caso, tengo que recurrir bueno, tal vez no golpes, a gritos y otras cosas más drásticas para lograr su atención. Entonces, muchas veces hablando de esta forma, seguro que muchos de sus hijos, que no se lo van a ver venir, y tal vez en especial aquellos que son muy, muy, muy rebeldes o muy, muy así, pues, ¿no? Tercos, esta forma muy probable que funcione. Porque es una forma en la cual estás respetando también su forma de pensar, su forma de sentir, pero tú también estás transmitiendo lo que tú quieres. Muy bien, vamos a seguir de todas formas. Vamos. Muy bien, vamos a ir avanzando. Entonces, también la importancia de comunicar las emociones. Mediante esta comunicación asertiva, podemos transmitir nuestras emociones, porque no nos quedamos callados, pues. Entonces, acá hay ciertos puntos. Ya con la comunicación asertiva, creo yo, podemos manejar la frustración, ¿no? de los hijos, y mediante estas técnicas que voy a tocar a continuación, porque la frustración, ¿por qué se genera? Porque, por ejemplo, la frustración en el estudio, porque nunca me da bien en el estudio, o siempre jalo. Entonces son pensamientos que te hacen sentir frustrado, bloqueado. Entonces, con las técnicas que le dije hace un momento, ¿se acuerdan? La de parar el pensamiento, la de racionalizar y la de la metáfora, que nuevamente les reitero, si lo deseas, ¿no? O sea, ese material se lo van a mandar. Si quieren un poco más de información, de todas maneras me pueden escribir, ¿no? Entonces, esas técnicas que ya he mencionado son ya, considero que son las mejores para manejar el tema de la frustración, pero acá les dejo otros puntos que pueden irlos leyendo de todas maneras en sus casitas, ¿sí? De todas formas, este material va a estar con ustedes. Entonces, ya para ir avanzando, como les decía, cambio de hábitos. Para cambiar de hábitos, primero tenemos que empezar a pensar en positivo, a dejar los absolutos y a sentir que me puedo equivocar, que puedo fallar y que no hay problema porque puedo volverlo a intentar. Cambiando nuestra forma de pensar, tenemos ese primer escalón. Entonces, luego vemos acá.
contemplamos lo que queremos. O sea, por ejemplo, queremos bajar de peso en este caso, ¿no? No digamos quiero bajar 2 kilos de peso. Digamos, quiero bajar, o sea, para cambiar un hábito tenemos que ir paso a paso, pasito a pasito, ¿no? Como la canción esta famosa de hace un par de, creo que de meses, ¿no? Despacito. Entonces, poco a poco tenemos que ir planteando metas y tienen que ser reales, como les digo. Si tu hijo tiene muchos problemas para matemática y saca tal vez 5, 6, 7, exagerando, creo que una meta pequeña, ¿no? En forma de escalón sería, primero vamos a ayudarte con las matemáticas, quiero que al menos saques un 11, un 12, un 13. Vamos a ir subiendo. Entonces, luego puedes ir subiendo un poco más, un poco más, un poco más. Entonces, la cuestión con el cambio de hábitos es que sean basados en cosas reales y posibles y que sean objetivos. Si nunca has hecho eso, por ejemplo, lo de correr, que sean objetivos pequeños. Primero corre 5 minutos, luego 10, luego 15, así. Entonces, esa es una forma de que hagas un cambio, de que poco a poco vayas planteándote objetivos pequeños y reales, ¿correcto? De todas maneras, si desean más información, hacer un poquito ahondar más en este tema de los hábitos, se los puedo también mandar sin ningún problema. Entonces, ya para pasar, ya estamos avanzando ya a lo último, técnicas de relajación. Como les expliqué, hay dos técnicas de relajación muy utilizadas. Primero es la diafragmática, que es la que usamos con el ejemplo, ¿no? El ejemplo que hice con el señor para que pueda manejar ese pensamiento del contagio. Y básicamente se trata de respirar inflando la barriga, es decir, utilizando el diafragma y luego botar lentamente hasta botar todo el aire de la boca. Respiras nariz y botas por la boca. Esa es la respiración diafragmática. Entonces, la otra respiración es, perdón, el otro método, otra técnica de relajación es la de Jacobson. La Jacobson es bien interesante, porque la primera es respirando y botando el aire, ¿correcto? La otra es, la de Jacobson es tensando los músculos y luego relajándolos, por ejemplo. Y Jacobson ve todo el cuerpo, desde la frente hasta los pies. Cuando tú terminas de hacer todas las actividades, terminas relajado en todo tu cuerpo. Entonces, si tu cuerpo está relajado, tu mente también está relajada y por lo tanto te sientes mucho más feliz, mucho más contento. Entonces, toda relajación empieza con la respiración y por lo tanto empieza con el cuerpo. La Jacobson son como 20 pasos, pero para ir adelantarnos algunos, que también lo pueden buscar en internet, pongan técnicas de relajación de Jacobson. Hay videos, hay PowerPoint. Nuevamente, si ustedes lo desean, yo tengo también material, les puedo pasar. Pero es simplemente, por ejemplo, si queremos relajar la frente, por así decirlo, tensamos la frente, tensamos, 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 y luego relajamos. Entonces, toda parte, la cara, los hombros, los brazos, los bíceps, el abdomen, las piernas, los pies, como pueden ver aquí, ¿ve? Cara, brazos, piernas, espalda, vientre y cintura. Es una técnica que permite que todo tu cuerpo se relaje, ¿correcto? Entonces vamos a terminar ya con bueno, esto es lo penúltimo, luego hay unas recomendaciones finales y terminamos. Eso se llama una relajación guiada, ¿correcto? Entonces hemos visto 3 técnicas de relajación, la diafragmática, la de Jacobson y esta es la técnica de relajación guiada. Y en YouTube, nuevamente, si quieren alguna de estas que les recomiende algunas, me pueden escribir, pero en YouTube hay un montón. Pongan relajación guiada. Y hay personas que te van hablando y te van haciendo ciertas, como voy a hacer ahorita con ustedes, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña práctica para que vean cómo funciona, ¿correcto? Entonces, lo más importante ya para aprovechar este tiempo que nos queda es que primero voy a confiar que se están haciendo, se sienten cómodamente, que no tengan el teléfono o algo que los pueda distraer, tengan su audífono o los parlantes prendidos, ¿correcto? Lo más importante. Muy bien, estén cómodos, siéntense cómodos. Entonces, genial, gracias por tu compromiso.
como les dije, ponte cómodo, bien derechito, y déjate guiar por mis palabras. Vamos a hacer una pequeña prueba de cómo es la redacción guiada, ¿correcto? Y todo esto quisiera que lo practiquen en sus casas. La familia tiene muchos periodos para ver televisión, películas, pero no tiene un periodo en el cual se relaje. Y me refiero a relajarse sin nada de tensión, sin televisión, sin celular, sin nada. Solamente un momento para ustedes mismos. ¿Cuánto al día tenemos al menos una media hora para nosotros mismos? Solo cuando dormimos, nada más. Entonces necesitamos espacios en los cuales estemos con nosotros mismos o en la familia, relajándonos todos, al menos un periodo de tiempo. Vamos a empezar entonces, por favor. Quiero que me confirmen si la música se escucha. ¿Se escucha la música? No, Dorian, no se escucha. ¿No se escucha la música? A ver, vamos a ver. Vamos a ver acá. A ver. Muy bien. ¿Se escucha ahora sí la música? No, no se escucha. A ver, ¿ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Perfecto, ahora sí. Muy bien, entonces cierren todos sus ojitos, por favor. Voy a confiar que lo están haciendo. Cierren tus ojos. ¿Correcto? Y ahora van a seguir mi voz. Quiero que respiren profundamente por la nariz. Infla la barriga, infla el estómago. Ten el aire y luego bótalo lentamente. Mientras respiras, sientes el aire frío entrar por todo tu cuerpo. Siente como el aire entra por todo tu cuerpo. Entra por tu nariz, por tu boca, llega a tus brazos, tu abdomen y piernas. Este aire entra a todo tu cuerpo. Y al botar el aire vas a sentir una brisa cálida. Cuando respires, siente cómo entra aire de vida, aire de alegría, de buenas vibras, de motivación. Y cuando botes el aire, siente cómo todos tus problemas se van yendo. Respira y luego exhala. Cuando exhales, quiero que todos tus problemas, que todo tu estrés, tu enojo, tu molestia se vaya. Imagina que es una nube negra, oscura, y que va cada vez abandonando tu cuerpo. Quédate con aquellas sensaciones que te hagan sentir bien. Imagina la sonrisa de tu hijo, de tu hija. Imagina la sonrisa de tu pareja. ¿Cómo te hace sentir? Quédate con esa sensación y mientras respiras, haz que esa sensación vaya por todo tu cuerpo. Que esa alegría recorra cada parte de tu ser. Esa sensación es la parte de ti. Bien, ahora puedes abrir los ojos, por favor. Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo una relajación guiada, generalmente estas duran 10, 20, 30, 40, hasta una hora. La música, las palabras, el tono de voz ayuda a que tu mente vaya entrando a un estado cada vez más profundo de relajación. Y como les dije hace un momento, si tu cuerpo está relajado, si aprendes a respirar y tu cuerpo está relajado, si aprendes a respirar y tu cuerpo está relajado, tu mente también se va a relajar. Si tu mente está relajada, justamente vas a sentirte con más ánimo, con más energía, con menos estrés y por lo tanto vas a poder dormir mejor, vas a comer lo adecuado, vas a comer más y vas a en general evitar el estrés en tu vida. Entonces, como les digo, hay mucho contenido de esto en internet. Si desean, les puedo recomendar algunos, pero es recomendable que al menos una media hora
al menos es recomendable una media hora de esto, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha escuchado antes, ya para ir terminando con la ponencia, alguna vez ustedes ha escuchado música Zen, música Reiki, música de instrumental de piano? ¿Alguna vez ustedes han realizado, alguno de ustedes, alguna técnica de relajación? ¿Hay alguna respuesta, Yesenia? Ya para ir terminando. No, solamente que una familia ha escrito de que no ha Sí. podido escuchar digamos, el audio, ¿no? Pero yo creo que de repente es la conexión, porque algunos padres han puesto que sí, cuando has preguntado. En el caso de la señora, ella refiere que no, y otros padres han puesto que sí, sí pueden escuchar. Ok. Gracias. De todas maneras va a estar en su diapositiva, va a estar la canción incluida. Así que no se preocupen. ¿Ya? Y ya para ir terminando, entonces, algunos aspectos positivos de la pandemia. Han habido muchos actos de bondad, gente desinteresada que ha donado alimentos, que ha ayudado a las personas mayores, creatividad, que lo he puesto 2 veces porque hay demasiada creatividad. Han habido inventos, han habido nuevos dispositivos para ayudar a las personas, han habido formas hasta curiosas de expresar cariño y afecto en estos tiempos. No sé si se han visto esas como que mallas ¿no? Esas mallas esas como que láminas de plástico que es para abrazarse con seguridad. Entonces han habido muchas muestras muy positivas de acto de bondad. Ya para, creo que esto es lo último, bueno, esto es casi lo último, unas 2 personas que me den algunos otros aspectos positivos que hayan visto durante ese periodo de pandemia. A ver si hay algunos. Ya, vayan escribiendo mientras termino el tema y ya luego, ya para finalizar, Yesenia, ya terminamos con esas preguntas, ¿te parece? Con esas respuestas, con esos aportes. ¿Puede ser? Acá tengo 2 preguntas que A ver, sería oportuno que lo respondas. ya, ¿sí? Y te dice, acá refiere a cómo manejar la ansiedad frente al sismo, al Frente al miedo, sismo. a un sismo, ¿no? Que sí, realmente también somos un país sísmico. Entonces, ¿cómo podemos manejar la ansiedad frente a una situación de sismo, cuando hay un sismo, ¿no? Ujú. Bueno, pues, lo importante es que esa sensación de gran miedo y temor es porque piensas que el temblor o el terremoto te va a hacer algún tipo de daño catastrófico. Entonces creo que lo más importante es poner en papel, como le decía durante la racionalización, que creo que es algo que por favor me escribes para poder enviárselo, ciertas preguntas que van a poder ayudar a que ese pensamiento pierda ¿no? ese pensamiento un tanto distorsionado, negativo, por así decirlo, pierda su intensidad y te sientas mucho mejor. Aparte, con esas formas de respiración profunda como la diafragmática, puedes ayudar a controlar tus niveles de ansiedad, de estrés en esos momentos. ¿Sí? ¿Yesenia? Sí, y hay una pregunta que se aburren las clases, un alumno se aburre en las clases porque supuestamente de repente conoce el tema y se estresa. Un alumno conoce el tema y se estresa. Se aburre y se estresa. Pues habría que, yo creo que ver, ¿no? Creo que durante ese periodo podría ese alumno pensar qué clases de preguntas, ¿no? Cambiando ese pensamiento negativo, tal vez de decir que esta clase no tiene nada que me guste o que me, digámoslo así, me entretenga. Puede ser un pensamiento del joven. ¿Qué preguntas puedo hacer yo? Puede cambiar ese pensamiento. ¿Qué preguntas puedo hacer yo para complementar, para que la profesora le responda y pueda complementar la clase con temas que me gustaría conocer? Entonces, es una forma de cambiar esa pregunta, esa forma de pensar. ¿Qué preguntas puedo hacer yo que complementen a la clase y que de paso respondan lo que quiero saber? ¿No? Muy bien, Yesenia. Sí, y hay una pregunta de una madre y dice, ¿cómo enseñar cómo darles de entender a nuestros hijos el valor del dinero en esta época, ¿no?
cómo darles a entender el valor del dinero. Sí, Correcto. en estos días, ¿no? Ya. Eh, bueno, dependería de qué edad esté el niño o el joven, Secundaria, pero están secundaria. en secundaria y el otro Ya. está en primaria, ¿no? En sexto grado. Bueno, como experiencia personal, yo les puedo decir de que cuando mi mamá hacía todos los gastos, y yo decía, ¿pero qué? O sea, no entendía. Hasta que luego vi su cuaderno. Mi mamá tenía un cuaderno de registros y veía, ¿no? Ya él ya tenía la prueba de que se gastaba en esto tanto, en esto tanto, en esto tanto. Entonces yo creo que una forma de enseñar el valor del dinero, aparte de simplemente darle el dinero a este joven cuando realmente lo merezca o cuando haga algo como un trabajo, como algún deber, es enseñarle en papel, en pruebas, por qué se gasta todo esto y por qué es tan importante cuidarlo. Nuevamente, con pruebas, con registros de gastos, de ingresos y egresos, creo que lo más importante, como el joven ya entiende ese valor, ¿no? Abstracto de los números y puede entender, creo que ese concepto. Muy bien, Yesenia, ¿alguna otra pregunta más? No, Para, en lo que han ¿sí? escrito los Sí. padres es, bueno, acerca de la pregunta de la pandemia, de qué es lo que han podido rescatar en esta situación. Bueno, varios padres han escrito unión familiar, actividades en familia, Ajá, unión qué bueno. familiar, conocer más Ujú. las virtudes y defectos de tus familiares, tener un tiempo infinito con los hijos, eh, ¿no? Entonces, eso es lo que más han escrito a la pregunta que realizaste acerca de la pandemia, ¿no? ¿Qué han rescatado frente a esta situación? Eh, digamos estos temas, ¿no? Que han podido abarcar de repente en casa o que se ha dado en casa con sus familias. Muy bien, entonces les recomiendo a todos que apunten también esas ideas, porque cuando se sientan mal y estén llenos de pensamientos negativos sobre esta pandemia, esos pensamientos tan bonitos que han escrito esos padres de familia nos van a ayudar a sentirnos mejor respecto a toda esta situación. Por eso lo importante, les digo, hay que combatir ideas negativas con ideas también positivas. Y esos son muy buenos aportes. Muchas gracias. Entonces ya para ir terminando, ¿sí? Va a ir terminando. Se me ha cansado un poco la vista, disculpen. El ambiente antiestrés, como les decía, un ambiente adecuado, un ambiente ordenado, es importante, porque si no encuentro mis cosas o tengo todo tirado por todos lados, me, o sea, como que no me siento motivado a estudiar, a hacer mis tareas y muchas veces las dejo también por eso. Entonces, es importante, ya para ordenar esta idea, perdonen, que el ambiente sea un mobiliario adecuado, o sea, una silla adecuada, con buena altura, para que el niño o el joven esté cómodo y no esté con dolor, porque el dolor o no de la espalda o que algo le incomode, eso también genera estrés y también puede generar distracción al momento de estudiar. Pero tampoco puede ser tan cómodo como un sofá porque si no también se va a quedar dormido. Tiene que ser una silla cómoda, pero tampoco a nivel de una cama así de cómoda, ¿no? Una temperatura adecuada, mucho calor genera estrés, también mucho frío, un ambiente bien iluminado. Como pueden ver, yo tengo una iluminación arriba y acá al frente, porque si estuviera el ambiente muy oscuro, mi vista se cansaría y también tal vez estaría con sueño, quedándome dormido. Entonces, cuando el niño o el joven esté en la computadora recibiendo la clase, hay que cuidar muchos aspectos también. ¿A qué altura está el monitor? ¿A qué altura está la pantalla? ¿Está muy bajo del joven, si es muy alto? Le pueden generar ciertas molestias también en la espalda. Y todas esas molestias pueden hacer que se distraiga también. Entonces, ¿cómo está la iluminación? ¿Tiene buena iluminación? ¿Puede ver todo eso? Tampoco es bueno que esté todo oscuro y que solamente esté iluminada la pantalla, tampoco es recomendable. Entonces, todos esos aspectos, ¿no? Que todo esté ordenado, que no haya nada que lo pueda distraer en el escritorio o en la silla, y que el ambiente sea de por sí un ambiente dedicado al estudio. Que no haga nada más en ese ambiente. Eso de preferencia sería lo ideal, ¿no? Porque a veces cuando estamos en nuestros cuartos, ¿no? Como ven en este caso, a veces cuando estamos en nuestro cuarto estamos estudiando, entonces, y vemos la cama o vemos la tele, inconscientemente esas son ideas que me están distrayendo, me da sueño, entonces eso tampoco ayuda. Lo más importante es tener
De preferencia tener un ambiente dedicado al estudio, ¿no? Entonces, acá hay una forma de organizar las tareas. Acá hay un método que se llama barra de progreso, que de forma didáctica, ¿no? Como si fuera un videojuego, ¿no? Ustedes saben que los videojuegos tienen una barra de carga, ¿no? 0, 10, 20, hasta el 100%. Entonces, de modo didáctico, acá pueden poner todas las actividades de sus hijos que tienen que hacer. Entonces, a ver, hijo, ya estás por la mitad, 50%. ¿Ves que estás avanzando? Entonces, esta es una forma gráfica de que el niño o que el joven vea que está avanzando, que sí está logrando. Porque a veces los jóvenes abandonan algo porque sienten de que no están llegando a nada. Entonces, esto es una forma gráfica de hacerlo. Ambos contenidos se los puedo mandar si me envían un correíto. Ahí lo voy a dejar al final. Acá hay unas recomendaciones finales. Comprender la realidad, adaptarse, cuídate de las noticias falsas, mantén un cuerpo sano, haz deporte, cuida de los tuyos. Acá hay algunos recursos, algunos videos que nos pueden ayudar a tener, como les dije, contágiate de ideas positivas. El internet también está para contagiarse de buenas ideas. Las charlas TED son charlas de educación, de diseño, de tecnología, que son conferencias cortas que dan una perspectiva interesante sobre varios temas de la humanidad. Acá hay un montón de temas que recomiendo que los vean también. Llénense también de buenos libros, de libros que les permitan crecer. Estos libros son muy bonitos. También se los puedo mandar si quieren en PDF. Acá hay otros más. Acá hay unos decretos para ser felices. Son unas ideas positivas que lo pueden imprimir y todos los días decírselos para sentirse mejor consigo mismos. Y eso ha sido todo. Realmente muchas gracias por su atención. Ahí dejo mis datos si desean que les envíe los recursos que he compartido en esta diapositiva. Y realmente estoy muy contento de haber estado con ustedes. Felices fiestas patrias. Que tengan una bonita tarde. Bien, padres, muchas gracias el día de hoy por su participación. Muchas gracias, Dorian, por tu participación. Creo que los padres el día de hoy han salido con una mayor amplitud de información, que es la idea de manejar muchos temas de ansiedad, que todos los tenemos, ya sean niños, jóvenes y sobre todo adultos. Creo que ha sido muy práctico, muy didáctico el tema que has tratado. Veo obviamente que la ansiedad es pensamiento, es idea, y eso lo tenemos que interiorizar. No hay recetas, no hay pastillas para poder manejar esta situación de ansiedad. Depende mucho de esos pensamientos. Sí es cierto, el confinamiento nos genera muchas situaciones de repente en casa, pero también hay que darnos alternativas y hay que cambiarnos a un nuevo estilo de vida. Ya no podemos tener de repente la convivencia que hacía. Y eso tenemos que enseñar también a nuestros hijos acerca del nuevo estilo de vida que tenemos que adecuarlos y adaptarlos. Entonces yo creo que las herramientas y las estrategias que has brindado van a ser muy productivas para todos nuestros padres y espero que lo pongan en práctica. Agradecer a cada uno de ustedes por estar el día de hoy, por aprender cosas nuevas, porque cada día aprendemos a cosas nuevas. No nos enseñan a ser padres, cada día vamos aprendiendo y en esta situación vamos a tener que seguir aprendiendo mucho más para poder adecuarnos al nuevo contexto en el cual nos encontramos. También agradecer a las autoridades de la institución que han hecho y que se encuentran presentes y que se encuentran en esta situación pendiente de todo el desarrollo de todas las actividades que se realizaban presencialmente. A ustedes, padres, muchísimas gracias por el día de hoy. Toda la información va a ser subida al CIANET para que ustedes puedan tener el acceso al material y también cualquier consulta, información que nosotros podemos brindarle, también estamos en nuestros correos, en el correo del Departamento Psicológico, el nombre mío y Yesenia Salvador, para poder darle las orientaciones y poder brindarle la información. Muchas gracias, padres. No nos vamos a volver a ver. Tenemos una semana, sus hijos tienen una semana de vacaciones. Y bueno, que pasen unas felices fiestas patrias en estos días. Muchas gracias por su participación.